Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes bienvenidos a este evento dentro del marco de Julio Azul, visibilizando la trata de personas. Esta campaña, segunda ocasión, realizando desde Jalisco para todo el mundo. Y el día de hoy tenemos este evento, Políticas Públicas contra la Trata de Personas, gracias a la suma de voluntades y a las alianzas estratégicas de la 63 legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Hoy vamos a realizar un foro para que diversos actores que están incidiendo y avanzando en la problemática compartan las acciones afirmativas que se han realizado desde cada uno de estos sectores. Comentarles que esta campaña es inédita. Estamos produciendo más de 130 eventos en 15 ciudades y municipios. Se han sumado también a esta campaña, por ejemplo, el municipio de Morelia, quien está haciendo más de 50 eventos, y estamos teniendo incidencia en otros estados, pero principalmente todo surge y se genera desde Jalisco. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Me presento, soy Marcela Figueroa, soy embajadora de paz en Jalisco, gestora internacional de paz y productora ejecutiva de la campaña Julio Azul. Y pues también quiero presentar a nuestros miembros del Presidium y darles la más cordial bienvenida. Presentamos a la diputada Claudia Murguía Torres, Congreso del Estado de Jalisco. A la licenciada Diana Flores Rojas, presidenta de Fin de la Esclavitud, la asociación civil principal convocante de esta campaña. La doctora María Antonia Chávez Gutiérrez, académica especialista, quien además también nos va a brindar una conferencia a lo largo de este foro. Bienvenida. La diputada Hortensia Noroña Quesada, del Congreso del Estado de Jalisco. La licenciada María del Carmen Vallardo Solórzano, secretaria del Sistema de Asistencia Social. Representante del secretario del Sistema de Asistencia Social. Al maestro Jorge Baltasar Pardo Ramírez, Fiscalía General del Estado de Jalisco. Licenciada Fabiola Loya Hernández, subsecretaria de Derechos Humanos. Y la diputada Lourdes Selenia Contreras González, del Congreso del Estado de Jalisco y anfitriona de este evento. Y pues muy bien, ahora vamos a pasar a unas palabras de bienvenida que la diputada Hortensia Noroña Quesada nos va a brindar. Le voy a… Sí, para acá. No, acá si quieres. Sí, está bien. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco a todos los que el día de hoy me acompañan en el Presidium y principalmente a la diputada Selenia esta invitación y por supuesto a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, la diputada Claudia Murguía, el que podamos el día de hoy estar en esta reunión. Qué bueno que nuestro diputado federal Sergio está hoy aquí porque seguro estamos que se podrán dar muchos temas que con acompañamiento desde la Cámara Federal podremos reforzar muchos de estos planteamientos. Si me lo permiten, saludar con quien tuve el honor de disfrutar 3 años en la Cámara Federal, a mi amiga Carmen. Gracias. El día de hoy acompañarnos. La trata de personas es un fenómeno delictivo que lacera y lastima a las familias. Está rompiendo el tejido social. Por eso es que quiero hacer un reconocimiento y externarle mi respeto y admiración a la diputada Selenia Contreras, así como a la diputada Claudia Murguía,
este tema de manera ambas muy comprometidas y el que pudiéramos hacer visible desde el Congreso del Estado y buscar soluciones, que es sin lugar a dudas un gran reto, y que les digo, a ambas no están solas, tienen el acompañamiento del Congreso del Estado, de todas las fuerzas que ahí estamos representados, y una manera logramos la aprobación de manera de la punto presentar. Este tema es lo que afecta a las y los jaliscienses. Es un tema que tenemos que abordar de manera única. El gobierno no es una sola institución. Aquí debemos de recordar que somos tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y en temas importantes debemos de actuar como un solo cuerpo, como el cuerpo del Estado. Aquí, el día de hoy, hay expertos que nos darán una radiografía muy precisa de cuál es la situación que priva en Jalisco y en el país. Sin duda, necesitamos estos datos para que nuestras causas cobren fuerza, para conocer el estado real de un tema que el día de hoy nos debe de seguir preocupando. No debemos perder de vista que no solamente se tratan de estadísticas y narrativas de un agravio social. Ante todos, estamos reunidos aquí para hablar del dolor humano, de la desesperación familiar, de la humillación a las personas y de la ruptura de la estructura social. No es un delito por sí solo. Estamos hablando que son eventos de lesa humanidad, y desde esta perspectiva debe ser la visión y las propuestas de solución y prevención que debemos de estar planteando. Esta perspectiva también debe de alimentar los trabajos legislativos que sean necesarios para enfrentar a quienes delinquen contra las y los jaliscienses. En verdad, para que con las reformas que ustedes presentaron a visibilizar entre todos y en conjunto plantear soluciones reales que vuelvan a permitir que ese tejido social en Jalisco se vuelva a restablecer. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Hortensia Noroña Quesada. Y vamos a iniciar ahora el ejercicio de este foro, en donde cada uno de ustedes va a tener una participación de 10 minutos, y me encantará invitar a Diana Flores, presidenta de Fin de la Esclavitud, quien nos va a compartir acciones afirmativas que trata de personas de la sociedad civil organizada. Muchas gracias. La verdad es que quería hablar para... ¿no? Perfecto, porque me encanta respetar el tiempo de los demás. Gracias a quienes están en esta mesa de presidium y con quienes comparto esta preocupación por este tema. Gracias de verdad a cada uno. Gracias, Elenia, por convocarnos. Sin duda que este Julio Azul está rompiendo todos los estándares, está superando nuestras expectativas de muy diversas formas. Y es que en 2014, un grupo de personas iniciamos una organización del fin de la esclavitud. En ese entonces, en nuestro estado, el tema no se hablaba. No estaba en las agendas de quienes estaban gobernando en los tres poderes de gobierno. No estaba en la academia, o tal vez sí con personas extraordinarias como la que hoy nos acompaña en esta mesa, pero no estaba y no se hablaba desde la sociedad civil. Era un tema al cual todos y todas las personas queríamos no hablar de él, porque de pronto hablar de trata te vulnera, o puedes pensar que algo le va a pasar a tus hijos o a tus hijas. Así que este grupo de personas decidimos que teníamos que hacer algo por todos aquellos que estaban en condición de explotación.
Y cuando hablamos de cifras, todo se vuelve muy frío. Y yo les puedo decir que hay organismos internacionales que nos dicen que existen más de 50 millones de personas en el mundo entero. Pero yo mejor quiero hablarte que ahí está Claudia, está Jimena, está Ricardo, Pita, está Marta, está Esteban. Podría seguir y 10 minutos no son suficientes para poder decir todas las personas que están en esa condición y que son niños y que son bebés y que son niñas y que son adolescentes y que son jóvenes que tenían proyectos de vida, jóvenes que querían ser médicos, que querían ser abogados. Y también hay adultos mayores. Y también hay personas de las comunidades, hay personas en general en condición de explotación hoy en día. Si a ti como a mí te enseñaron que la explotación había sido abolida, pues no es así. Y hoy en día tenemos el número más grande de personas en esta condición. Así que, en ese entonces, las personas que damos fin de la esclavitud, iniciamos con pequeñas, muy pequeñas acciones. Y nunca hubiera imaginado que 9 años estaríamos en un recinto como este. Nunca hubiera imaginado que 9 años después tuvimos el apoyo total del gobierno del Estado y personas que hoy están comprometidas con esta causa. Porque pasa algo con la trata de personas. Tú no la causa te atrapa. Y yo puedo ver claramente en Claudia Murguía esto sucedió. ¿Por qué? Porque cuando conoces y a lo que es, y a profundizar, y a conocer historias, y sobre todo a darte cuenta cerca que es este tema de tu propia familia, de tus propios hijos, de tus propias hijas. Entonces te vas a dar cuenta que sí o sí necesitamos unirnos. Necesitamos trabajar como necesitamos llegar al último, necesitamos llegar a todas las escuelas, necesitamos que nuestros niños, adolescentes y jóvenes sepan los riesgos que están corriendo a través de sus redes sociales, a través de los videojuegos, a través de esas falsas ofertas laborales que los jóvenes después de que terminan preparatoria están viviendo. Porque te voy a preguntar, ¿alguien en esta sala ha recibido una oferta laboral a un WhatsApp o a sus redes sociales? ¿Alguien lo ha recibido? Porque, ¿verdad que sí? Y una pregunta más, ¿estabas buscando empleo? No, pues eso mismo le pasa a los jóvenes, que sí están buscando. Esas ofertas son totalmente falsas. Así que decidimos hacer y crear una oferta educativa. Tenemos hoy la oferta educativa más amplia en este tema. No solamente estamos con niños, niñas de primaria y secundaria, hoy estamos con autoridades. Hoy hay autoridades cursando el diplomado en trata de personas. Tenemos 9, 10, 15 personas capacitándose con nosotros. 4 o 5 pronto, y mujeres van a estar ahí, comisiones de derechos humanos. Es decir, desarrollamos una plataforma para que vengan, se capaciten, profundicen, conozcan todos los delitos transversales a la trata de personas. Entonces sí, con todas las herramientas poder luchar en combatir, erradicar trata de personas. Sabemos que es una empresa difícil, sí lo es,
pero necesitamos empezar y lo estamos haciendo capacitándonos, conociendo a profundidad. Este diplomado lo dan personas a nivel nacional. Así que son las acciones que estamos haciendo. Fin de la esclavitud es quien ha creado, diseñado esta campaña de Julio Azul desde el año pasado. Y el único objetivo que tiene la campaña es dar y tener un memorial para las víctimas de explotación. ¿Quién habla de ellos? ¿Quién habla de ellas? No tienen voz, no pueden hablar, pero hay una organización que está hablando todos los días de julio, del 1 al 31, estamos hablando de trata de personas. Queremos visibilizar arte, cultura, capacitaciones, educación, todo, hasta el testimonio de una sobreviviente, Carla de Paz, que seguramente les va a hacer sentido cuando les diga que ella es sobreviviente del clan de Sergio Andrade y Gloria. Pues ella estuvo en Julio Azul. Obras de teatro, pinta de murales, todo lo que hagamos no es suficiente. Necesitamos seguir haciendo más cosas juntos y juntas. Así que después de este magnífico foro que vamos a hacer, yo espero que cuando salgas de esa puerta o de esta, te vayas con acciones concretas que hagamos juntos, que hagamos juntas, para poder lograr ver un Jalisco informado, blindado, y un Jalisco tolerancia cero a la trata de personas. Que tengan excelente mañana. Muchas gracias, Diana Flores, presidenta de Fin de la Esclavitud. Y ahora toca el turno de que la licenciada Fabiola Loya Hernández, subsecretaria de Derechos Humanos, nos comparta acciones afirmativas contra la trata de personas por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Adelante. Gracias. Parece que así es como se puede escuchar, ¿verdad? Buenas tardes a todos y todas, un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Muchas gracias, diputada Selenia, por esta invitación y por supuesto por hacer patente el compromiso que desde hace muchos años tienes con los niños, niñas y adolescentes de nuestro estado. Fue Selenia mi compañera en la Cámara de Diputados y Diputadas y desde ahí también impulsó un trabajo integral para la protección de los derechos de nuestras infancias. Pues, gracias, Selenia. Saludos al Congreso, Hortensia, diputada Hortensia, a la presidenta de la Junta de Coordinación, la diputada Claudia Munguía, a Tony Chávez, académica y experta y activista y luchadora en materia de los derechos humanos, por supuesto, a Mari Carmen Vallardo. Viene representando la Secretaría de Asistencia Social, que es una secretaría que ha impulsado de la mano con varias dependencias, una de ellas la Secretaría General de Gobierno, la política pública integral para la atención, para la prevención y el combate a la trata. Por supuesto, el maestro Pardo de Fiscalía, quien reconozco que siempre ha tenido un compromiso con las mujeres, con los niños, con las niñas y con los adolescentes desde Fiscalía. Jorge, muchísimas gracias por todo ese trabajo que estás haciendo, porque se ven los resultados y está incidiendo. Por supuesto, a Diana y a de la esclavitud como de Mar Santo, que ellas han venido impulsando todo este trabajo que ustedes ven el día de hoy y durante todo el mes de julio, como ya lo compartió Diana en su momento. Bueno, saludo también a mis compañeros y amigos, al diputado federal
Checo Barrera, amigo, bienvenido, al coordinador de los diputados y diputadas del Movimiento Ciudadano en el Congreso, Quirino, diputado, a Carmen, mi compañera también, y a muchos otros compañeros y compañeras que están el día de hoy aquí. Bueno, ¿qué es lo que, amigos, Emilia, Ernest, de varias colonias que representan también y que siempre han sido luchadores interesados en el combate a la trata de niños y niñas? Bueno, el día de hoy estoy invitada a compartir lo que precisamente estamos haciendo aquí en el gobierno. Desafortunadamente ya las cifras nos las dio Diana, cómo estamos en el mundo, cómo estamos a nivel nacional, cómo estamos en Jalisco. Pues en Jalisco es inevitable reconocer que en este gobierno estamos atendiendo de manera como lo marcan las convencionalidades y los derechos humanos. Los derechos humanos se abordan desde tres: la preventiva, la activa y la reactiva. En la preventiva, hoy puedo decirles que tenemos una mesa interdisciplinaria que precisamente en Julio Azul ustedes se dan cuenta de esa mesa, en donde estamos las dependencias del gobierno del estado. Nuestro gobernador, el ingeniero Enrique Alfaro, lo que ha hecho, ocupado y preocupado precisamente por los derechos de nuestras niñas y de nuestros niños, se dio a la tarea de darle instrucción que instaláramos esa mesa, pero con los tres poderes de gobierno, es decir, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, con el mecanismo que siempre hemos venido en estos últimos 5 años trabajando, el mecanismo de gobernanza, es decir, todo con la ciudadanía, nada sin la ciudadanía. Ahí estarán y están representadas la ciudadanía a través de fin de la esclavitud, que ha sido, y ya lo dijo, impulsor e impulsora del combate. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, me voy a permitir aquí, porque hay que decirlo, que dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el trabajo que a nosotros nos corresponde es precisamente enarbolar esa política pública, regirla, que las cosas pasen, que haya trabajo en materia de prevención, que haya acciones, y ahorita les voy a dar lectura, porque a través del sistema de protección para niños, niñas y adolescentes, encabezada por la doctora Thais Loera, hemos dado cuenta de la Comisión para el Trabajo, para combatir el trabajo infantil, de la Subcomisión para proteger de todo tipo de violencia a nuestros niños y a nuestras niñas, y pues ha habido más de 20 acciones que ahorita me voy a permitir dar lectura. Entre lo que el gobierno está trabajando con todas estas instancias, como ya lo dije, de manera integral, pues instalamos la CITI, ¿no? Que es la parte de la Comisión para la Prevención y el Combate al Trabajo Infantil. Hemos estado precisamente trabajando a través de esta mesa interdisciplinaria en sus ejes principales, en la capacitación, la sensibilización de todas y todos los funcionarios. Aquí hemos dado cuenta de mucho trabajo de manera no solamente local, de nivel internacional. Han estado acompañándonos relatores de ONU, relatores de la Corte Interamericana, para poder sensibilizar y capacitar a todo el funcionario y que podamos en algún momento estar certificados no solamente contra las violencias existen ya, sino en materia de prevención. Aquí en la subcomisión que ya fue instalada por parte de CIPINA, estamos trabajando en la estrategia de violencia contra niñas, el protocolo de coordinación interinstitucional para la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia en el Estado, la ruta interinstitucional de acción ante casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, la estrategia contra la trata y la explotación sexual y laboral en el estado de Jalisco.
La estrategia de crianza positiva, que eso es, ahorita decía Diana algo muy importante. A todos como familias nos corresponde y como sociedad buscar entornos seguros para nuestros niños, para nuestras niñas. Y buscar los entornos seguros es desde la crianza. Por eso hoy estamos ocupados y preocupados en involucrar a toda la sociedad, no solamente al funcionariado, sino hacerlo a través de las diferentes dependencias en los 125 municipios. Aquí están personal de CIPINA que me puede corregir, en donde estamos precisamente llegando a los hogares para poderle dar una vuelta y que conozcan padres, madres, cuidadoras, cuidadores de nuestros niños, formadores, que conozcan en qué consiste la crianza positiva y incluye para la protección de los derechos de los menores. También estamos trabajando, como ya lo dije, en la ruta interinstitucional de actuación en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, la ruta interinstitucional también de actuación ante casos de abuso sexual y la ruta interinstitucional en casos de tráfico y trata de niñas, niños y adolescentes. Nosotros queremos hacer patente, porque no tengo mucho tiempo, quiero ser una voz y hacer patente el compromiso que tiene este gobierno del Estado con combatir y erradicar de una vez por todas la trata. La trata es un tema que a todos y a todas nos ocupa, desde casa, desde las escuelas, desde los diferentes espacios públicos donde se toman las decisiones, desde la iniciativa privada. De hecho, voy a hacer un comercial. En unos días tenemos un foro del turismo por la niñez, que precisamente es involucrar a todos los restauranteros, hoteleros, personas que se están trasladando en materia de movilidad, camioneros, o sea, toda la parte del GAP, o sea, están todos involucrados para que nos podamos unir contra la trata. Este es un asunto que ya dejó de ser un asunto ya no privado, como lo dijo Diana ahorita. Ya es un asunto que nos atañe a todos y que nos alcanza en nuestros hogares. El compromiso de este gobierno es buscar, trabajar y encontrar eco en todas y en todos ustedes para que podamos juntos trabajar de manera coordinada para que nuestros niños y niñas y adolescentes crezcan en un entorno sano y con acceso a todos sus derechos. Es por eso que el día de hoy celebro este tipo de foros, porque eso nos hace comprometernos más y buscar soluciones para que el futuro, que hoy yo lo llamo el presente de nuestro estado, de nuestro país, pueda crecer libre de toda violencia y aportar precisamente para la construcción de paz. Como decimos por ahí, es cuanto. Muchísimas gracias a todos y todas. Agradecemos a Loya Hernández el compartirnos las acciones afirmativas. Ahora toca el turno a Carmen Vallardo Solórzano, quien tiene representación de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y nos va a compartir acciones afirmativas contra la trata de personas desde esa instancia. Adelante. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Sí están? Bueno, pues el día de hoy tengo el gusto y el honor de representar a Alberto Esquer, secretario del Sistema de Asistencia Social, para platicar un poco sobre lo que estamos haciendo de manera integral, transversal, desde la Secretaría, para el tema. No es más que trae problemáticas que se atienden desde
las trincheras, y que nosotros como asistencia social, más allá de querer acompañar en las ausencias de las familias o el acompañamiento que a través de las CIPINAS, del DIF se puede hacer, lo que buscamos es la prevención. ¿Y qué estamos haciendo para la prevención? Bueno, pues todos saben que el gobernador Enrique Alfaro y el secretario Esquer en septiembre pasado estuvieron en Roma y ahí estuvieron platicando con el Papa Francisco, y ahí salió a tema una situación muy delicada que sucede en algunos de los puertos de Jalisco, donde tenemos un tema de abuso sexual infantil en el puerto y que hay que hacer algo para poder prevenir y atenderlo. De ahí se derivó una serie de dinámicas de intervención a través de su fundación, la cual hace posible el poder adentrarnos en los sentimientos que aquejan a los jóvenes que se logra meter en esta dinámica. Y ahí, curiosamente, en Puerto Vallarta, como en Tlajomulco, una temática muy fuerte, este miedo tanto a las violencias sexuales a los niños como de narcotráfico o de delincuencia organizada. La trata no es un tema de prostitución infantil, puede ser de trabajo forzado o puede ser de mendicidad con los adultos mayores, y entonces tenemos que adentrar en la problemática. Es por eso que desde la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, bajo las instrucciones de Alberto Esquer, estamos haciendo diferentes programas y proyectos de forma integral y transversal junto con otras secretarías, dependencias y municipios. Estamos logrando que se atienda a las juventudes y a las comunidades en sí, a través de programas definidos, por ejemplo, el programa de reconstrucción del tejido social, donde definimos tenemos altas incidencias de violencia y hacemos oferta de programas, de servicios, y que podemos adentrarnos ante las problemáticas específicas, ofrecer actividades que den herramientas y doten de habilidad a los chavos y a todos los que dotan de herramientas para que puedan tener una mano de ayuda y sobre todo generar dinámicas. ¿Cuántos de aquí tienen hijos adolescentes? Y de repente llegamos cansadísimos de trabajar y el diálogo se vuelve un tema imposible, porque ellos están en su... Entonces, entonces el tema es poder poner gente profesional que pueda dar esa escucha activa para que podamos posibilidades de su pensamiento, cuál es la solución posible. Entonces nosotros desde la Secretaría estamos precisamente poniendo esas plataformas para que a través de academias de reconstrucción del tejido social y hasta del proyecto que también con la diputada Selenia estamos llevando a cabo, el de adultos mayores de las ciudades amigables certificadas por la OMS, toda esta actividad intergeneracional que permite que esa escucha activa entre dos generaciones que están necesitando compañía puedan reencontrarse, porque muchas veces los jóvenes van obligados con los abuelos y los abuelos necesitan quien los escuche, y viceversa. Entonces ahí se puede generar un tema muy interesante y que nosotros estamos propiciando precisamente el que pueda hacer todo esto de una manera integral desde las familias, pero que nosotros podamos, las comunidades, recordar esto que a lo mejor y que todos somos conscientes, pero que no lo podemos llevar a cabo por la misma dinámica que nos va llevando a solucionar problemas de trincheras y luego a veces en la misma casa. Apoyando, decía también Fabiela Loya, pues el tema de la educación desde casa y que lo podamos promover y practicar desde una manera integral. Entonces, pues bueno, estamos haciendo desde la Secretaría de Asistencia Social con una temática de cultura de paz, que desde la cultura de paz que se trabaja también en conjunto con la Secretaría de Planeación, con y con los diferentes actores sociales y políticos, por qué no decirlo, también desde los municipios, el poder fomentar esta cultura de paz, de respeto, y que muchas veces el concepto de paz es que me dejen vivir en mi paz y respeten mis ideas, pero sobre todo que todas estas situaciones de peligro no se presenten. Y bueno, aquí nada más cerrar con que no se nos olvide que el 70%, si no me equivoco, somos los que estamos expuestos a un tema de trata. 50, volteé los números, pero bueno, el 57%, o sea, somos la mayoría que estamos expuestos, no solamente los niños, hay mujeres que se enamoran y que se las llevan a prostituirse, hay trabajo, muchísimas cosas, y que tenemos que tener acción porque es a través de la comunicación dentro de nuestras familias y del poder de herramientas el que podemos erradicar esta situación. Muchas gracias, un excelente día.
Muchas gracias, licenciada María del Carmen Vallardo. Ahora le vamos a pedir al maestro Jorge Baltasar Pardo Ramírez, de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que nos presente las acciones afirmativas contra la trata de personas que se realiza en esa instancia. Adelante. Muchas gracias. Antes que nada, gracias a todas las personas que están en el presidio. De parte del señor fiscal, una enorme disculpa por no poder estar, pero saben que siempre está muy interesado y ocupado en los temas. A su servidor, como director general en delitos de violencia contra las mujeres, de género y trata de personas de la Fiscalía Estatal, pues bueno, me envió en su representación precisamente sobre las acciones afirmativas que estamos realizando en el tema de trata de personas. Ya todos estamos acá sabemos, es decir, las características no se identifican como víctimas de trata. Todas las denuncias que nosotros tenemos es en su mayoría denuncias anónimas o a través de terceras personas. Hacemos la investigación. La coordinación interinstitucional que desde la Fiscalía con diferentes, obviamente, instituciones, ya ámbito municipal, estatal o federal, tenemos mucha comunicación sobre todo con la Guardia Nacional, porque ellos nos ayudan mucho, sobre todo en el tema del almacenamiento, precisamente para todo este tema de los dictámenes y demás. La Guardia Nacional ha jugado un papel importante en toda nuestra investigación, precisamente por la obtención de la información. A nivel municipal, obviamente, con municipales, precisamente para garantizar la atención integral a las víctimas de la trata, niñas o adolescentes. Precisamente la semana antepasada, hace 22 días, su servidor conocía todo el estado en el tema de violencia contra las mujeres y la trata de personas. Estábamos recibiendo una denuncia en un municipio acá muy cerca de área metropolitana por violencia. Incluso la persona resultó detenida por el tema de violencia. Sin embargo, al momento de que está con el Ministerio Público, obviamente se logra la empatía porque ya son ministerios públicos especializados en el interior del Estado, dependientes de acá de la Dirección General, logra la empatía y la víctima nos empieza a decir una serie de hechos que son constitutivos del delito de trata. Inmediatamente el director regional me informa, inmediatamente se manda a la directora de trata, precisamente a que se aboque ahora por el tema de trata de personas, ¿no? Era un tema por violencia, integramos la carpeta de trata y tenemos una gran complejidad y que debemos de reconocer. No tenemos albergues o refugios en el estado de trata de personas. Por ahí estuvimos haciendo la gestión en otro estado de la República, precisamente para hacer el traslado de la víctima, ¿no? Sin embargo, pues bueno, se logra toda esta sinergia y es la coordinación institucional que debemos de tener nosotras y nosotros como parte de la institución. Asimismo, sabemos que la trata es una investigación muy minuciosa, muy científica, por lo cual nos apoyamos mucho de la unidad de inteligencia de la Fiscalía, precisamente para lograr a cabo el éxito de las investigaciones. Asimismo, hemos realizado diversos operativos en todo el estado, precisamente para detectar o advertir algunas situaciones de trata en el estado. El fin de la esclavitud, definitivamente, como lo comentaba hace un momento, en estos momentos se encuentran 15 personas de la Fiscalía del Estado cursando el diplomado de trata de personas, más las personas que ya egresamos en algún momento de ese diplomado y que obviamente vamos con la capacitación. En el 2022 se capacitó al 100% del personal en tema de trata de personas. En este 2023 voy al 88%, que es, estamos en primer semestre del año, entonces perfectamente voy a cubrir el 100% en lo que va de este año. No nada más nos capacitamos nosotros, sino que también capacitamos además personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hemos capacitado personas precisamente en el tema para el momento de que ellos detecten alguna situación en sus labores, pues obviamente nos la hagan saber de inmediato. De esta dirección general de la cual su servidor soy el titular, dependen 9 direcciones de área, entre las cuales está trata de personas y entre las cuales está la unidad de análisis y control delictiva, violencia feminicida. Ya trabajamos en información sexual. ¿Por qué? Es importante saber
cómo se genera, de dónde se está surgiendo, cómo estamos teniendo los casos de trata acá en el estado de Jalisco. Tuvimos hallazgos muy importantes en este informe contextual, precisamente para saber, obviamente, la vulnerabilidad de las víctimas. Nuestras víctimas, el mayor porcentaje son niñas y adolescentes, son víctimas de explotación sexual y, obviamente, por ende, de almacenamiento de índole o material pornográfico. El objetivo, precisamente, es determinar y causas que estamos teniendo en el fenómeno acá delictivo en el estado de Jalisco y a través de los mapas, los polígonos determinar para poder llevar a cabo esta parte importante. Como rasgos también importantes en el almacenamiento encontramos o detectamos que tenemos Google Fotos, Mega, WhatsApp, Facebook, Dropbox y Twitter, donde tenemos la mayor concentración de almacenamiento de material sobre abuso sexual infantil. También, obviamente, tenemos los municipios, tenemos las ciudades donde se genera y hasta donde se distribuye, que, por ejemplo, a nivel nacional tenemos a Chiapas y a nivel internacional que la información llega hasta el Perú. Hace algunos años me tocó trabajar un tema precisamente de esta naturaleza. Logramos desmembrar a una banda o varias bandas que operaban, que los aquí en un municipio interior del estado de Jalisco y en Sudamérica y en lo que es a través de las diferentes instancias y la coordinación internacional, nombrar a estos pederastas respecto a la información. Y también hemos ido más allá, hemos firmado cartas compromiso con las empresas o los hoteles turísticos en el municipio de Puerto Vallarta, precisamente para la prevención y el reporte de posibles situaciones de trata de personas, explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes o el trabajo infantil. Son cartas donde obviamente ellos ya se comprometen al código de conducta que establece por ahí la Secretaría de Turismo y precisamente que el código de conducta es para la protección de niñas, niños y adolescentes del sector de viajes y el turismo. ¿Cuál es el mecanismo? Me hacen llegar un correo electrónico, me hacen llegar la carta de intención y yo les contesto con el y la persona y los precisamente para generar cualquier tipo de comunicación al momento de que ellos advierten una posible comisión de un delito en materia de trata de personas, en explotación o turismo sexual de niñas, niños o adolescentes, sobre todo, ¿no? Son varias cartas las que ya se tienen firmadas por parte de su servidor y obviamente las empresas hoteleras en el estado, allá en el municipio de Puerto Vallarta, para ser específico. Sabemos, y como lo hemos dicho siempre lo digo, en cualquier lado donde tengo la fortuna de poder estar frente a todas estas, la Fiscalía no puede, la Fiscalía necesita obviamente de todos los entes, incluyendo la acción de la sociedad civil, Poder Ejecutivo, está CIPINA, Instancia Municipal de las Mujeres, que también agradezco muchísimo su gran apoyo que siempre me realiza, aunque no sean de su municipio, le ando apoyo sobre todo en tema de víctimas y pues obviamente el Estado que nos han apoyado para llevar a cabo toda esta parte, ¿no? La verdad es que la Fiscalía está comprometida y seguirá comprometida con el tema. Hemos vinculado a varias personas en el municipio de Puerto Vallarta a una trata de personas, que incluso por ahí tan complejo es el fenómeno de la trata que vinculamos a una persona por trata de personas, una mujer, incluso fueron a manifestarse fuera de la Fiscalía porque querían que dejáramos libre a la mujer, ¿no? Entonces, porque la gente estaba inconforme o insatisfecha, teníamos privada de su libertad bajo, obviamente, prisión preventiva como tal, ¿no? Entonces, seguiremos trabajando, el compromiso por parte del señor fiscal del Estado, por parte de su servidor y todo el equipo que conforma la Dirección de Trata de Personas, estamos agradecidos y comprometidos con usted. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Pardo. En este momento vamos a despedir a la licenciada Fabiola Loya por motivos de agenda. La despedimos con un fuerte aplauso, agradeciendo siempre la suma de voluntades que han acompañado este foro el día.
Muchas gracias. Adelante, gracias. Y ahora voy a pedir a la diputada Lourdes Helenia Contreras González avances legislativos de trata de personas en el Congreso del Estado de Jalisco. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecida estoy con quienes me acompañan en el presidium, por supuesto al maestro Pardo de Fiscalía, a Mari Carmen Vallardo de la Secretaría de Asistencia Social, a Hortensia, que hemos dado la batalla juntas desde que fuimos diputada federal. Qué gusto poder compartir contigo, por supuesto a mi compañera Claudia Murguía, quien también es una aliada en este tema. También por ahí a nuestra amiga académica, a Tony, muchas gracias por estar aquí. Y por supuesto a Diana y a Marce, quien han sido, quien han materializado el Julio Azul. Gracias por estar aquí. Y también a una gran amiga y una gran aliada, Carmen Julia. La vida nos vuelve a poner juntas, antes como diputadas federales y hoy tú desde el Instituto de la Mujer y por supuesto nosotros del Legislativo, siempre haciendo equipo para mejorar la calidad de vida de las y los jaliscienses. Y por supuesto a todas las amigas y a mis amigos que hoy me acompañan. Y bueno, mucho hemos escuchado sobre uno de los temas que arrebatan el sentido humano a las personas. Unos de los delitos más cobardes y que causa un profundo dolor de las familias. Un dolor que el tiempo definitivamente no borra, tampoco una terapia, una marca que se queda de por vida. Aquí estamos abordando uno de los temas, por supuesto, más espinosos porque nuestra sociedad está viviendo actualmente momentos desafiantes. Las personas que cometen estos delitos cada vez lamentablemente están mejor organizados y usan la tecnología a su favor. Por lo tanto, es más difícil encontrarlos y llevarlos a la justicia. Agradezco las exposiciones que ya me antecedieron para visibilizar lo que se ha hecho desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, desde la Secretaría de Asistencia Social, desde la Fiscalía del Estado de Jalisco y por supuesto a continuación lo realizarán algunas compañeras y compañeros diputados. Razón por la que me permito hacer una breve presentación de las acciones afirmativas que hemos realizado en la presente legislatura para detener el delito de trata de personas e incluso algunos delitos secundarios que nacen a partir de como lo es la pornografía infantil. Y bueno, como primero, en el Congreso del Estado de Jalisco fue sede de la firma de colaboración entre los 3 poderes públicos del Estado de Jalisco y la Asociación Civil Movimiento Viva México. Esto ocurrió el año pasado en presencia de nuestro gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Este convenio de colaboración compromete al Estado de Jalisco a tener especialistas para la atención del delito de trata. Para llegar a este fin se podrá acceder a asesorías, a capacitaciones y a otros recursos por parte de Attorney Generals del estado de Utah en Estados Unidos. Y bueno, así como algunas consultas permanentes con especialistas en la materia para que el Poder Legislativo pueda presentar las mejores iniciativas y que ellas respondan verdaderamente a erradicar este grave delito. Otra de las acciones que se realizó desde el Poder Legislativo, se presentó y se aprobó un dictamen que fue presentado por su servidora denominado contra la hipersexualización infantil. Muchos de nosotros no estamos familiarizados con este término e incluso lo difunden de forma inconsciente. La hipersexualización infantil se refiere a todos los mensajes de moda, de música, imágenes y cualquier estímulo que circulen en nuestra sociedad, que ellos exalten la imagen corporal de manera sexual o erótica a una niña, a un niño o a un adolescente, que buscan presentar
a nuestros infantes como unos mini adultos, sobre todo a través hoy de las tecnologías de la información. Inicialmente debemos comprender que esto parecía inocente, pero la realidad es que no lo es. Ya nos lo compartió por aquí el maestro Pardo. En primer lugar, les causa un terrible daño psicológico porque viven de forma acelerada a su transición hacia la adolescencia. Esto les causa pues alguna ansiedad y una búsqueda constante por la aceptación social. En segundo lugar, los tratantes han aprovechado este espacio donde los infantes ya están totalmente expuestos. Así que ya están familiarizados con estas imágenes, con este lenguaje para los adultos, lo que los convierte en víctimas fáciles de trata o de pornografía infantil. Por lo que se aprobó una reforma de ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para protegerlos contra todo contenido sexual que afecte el sano desarrollo apropiado a la edad de cada una y uno de ellos, por supuesto a su madurez y a su desarrollo cognitivo. Otra acción que se realizó fue, se presentó y se aprobó un dictamen que fue presentado por su servidora para la reforma de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que incorpora como parte de su formación educativa la alfabetización digital, adaptada a la edad y orientada a las aptitudes y competencias para garantizar que las niñas, niños y adolescentes puedan beneficiarse plenamente del entorno en línea con la capacidad de identificar las amenazas que puedan tener y que puedan comprender plenamente cuáles son las consecuencias del comportamiento que ellos pueden tener en alguna plataforma electrónica. Uno de los hallazgos encontrados en el Informe Mundial sobre la Trata de Personas en el 2022 por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es que la pandemia ha sido aprovechada por los tratantes en dos sentidos. Primero, el cierre de espacios públicos generó la búsqueda de nuevos espacios para generar este delito, lugares que fueran menos seguros y menos visibles. Segundo, los tratantes buscaron la forma de contactar nuevas víctimas a través de las redes sociales y medios informáticos. Estas modalidades redujeron en un 24% menos la oportunidad de ser detectados y ser detenidos por las autoridades. Además, la Organización Internacional de Policía Criminal ha comunicado que Internet facilita la seducción debido a que ofrece un gran número de blancos posibles a los cuales es muy fácil acceder y que permite que los agresores se presenten ante los niños de una forma muy atractiva. Los agresores sexuales de niñas y niños en línea recurren casi siempre a la manipulación, a la coacción y a la seducción a fin de reducir la inhibición de los niños e inducirlos a participar en alguna actividad sexual. Y bueno, por esta razón, esta es una de las iniciativas que me parecen más importantes, ya que se ataca el verdadero problema de raíz. Lo que pretendemos es buscar soluciones de fondo, capacitar y llenar de herramientas a las niñas y niños jaliscienses para que ellos puedan defenderse. Incluso la misma unidad internacional de telecomunicaciones tienen ya un plan de estudios para incorporarse a los planes de estudios, mismos que ya tuve la oportunidad de presentar hace unos meses con nuestro secretario de Educación y está, por supuesto, en estudio con algunos académicos y pedagogos para llevarlo a cabo en nuestro sistema educativo. Otra de las acciones que realizamos aquí en el Palacio Legislativo y fue uno de los más grandes logros de esta legislatura, por supuesto, fue una iniciativa de mi compañera Claudia Murguía, la cual presentará a continuación, pero me permití mencionarla, que promueve la armonización del Código Penal Federal. Muchas gracias, Claudia, hoy es un logro
justamente se aprobó la semana pasada y hoy lo podemos tener como una herramienta más. Y como otro de los puntos por ahí que se han hecho en el Palacio Legislativo es el trabajo que se ha realizado desde diferentes grupos parlamentarios, en este caso por el grupo parlamentario de Morena, por mi compañera la diputada Claudia García Hernández, que también se ha sumado a esta causa a través de dos iniciativas. Una que reforma la Constitución Política del Estado de Jalisco para agilizar los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en nuestra entidad, misma que en este momento se encuentra en estudio y análisis en comisiones y que pronto seguramente también la tendremos en el Pleno para su aprobación y su votación. Para finalizar, y antes de pasar al uso de la voz e invitar a todos los presentes y a la sociedad en general a combatir la causa de este delito, a cortar, por supuesto, los hilos de comunicación delictiva, reforzar la comunicación en nuestras familias para que nadie sea presa de este delito y sobre todo el denunciarlo. Y recordar que en este tema, sin clientes, por supuesto que no tendríamos trata. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué placer y qué gusto estar en este maravilloso e histórico y significativo recinto. Muchas gracias a nuestra anfitriona, querida Selenia. Muchas gracias por tu invitación, por la solidaridad que has mostrado con todos quienes hoy estamos aquí, con tu servidora. Voy a obviar las presentaciones personales porque ya estamos plenamente identificados todos, pero bienvenidos y bienvenidas. Decía muy acertadamente mi querida Diana que la causa te atrapa, y a mí me atrapó hace más de un par de años a un foro al que fui invitada, que era a beneficencia de un albergue de niñas que se llama El Refugio, cuya ponente era Rocío Orozco, muy conocida por todos y por todas como una de las principales pioneras en la lucha contra este crimen terrible. Y la plática tenía un cobro el acceso y era a beneficio del refugio porque necesitaban un circuito cerrado de cámaras, y ahí se hizo la presentación y la exposición de la necesidad de una reforma al Código Penal. En ese tiempo solicitaban algunas de las asociaciones y activistas que estuvieron ahí presentes. Diana, no recuerdo si tú estuviste en ese evento. Solicitaban una reforma al Código Penal de Jalisco donde desaparecieran de la esfera jurídica el delito del lenocinio, porque acertadamente se razonaba en ese momento que los juzgadores y también obviamente los abogados defensores, cuando teníamos la fortuna de que se procesara a algún presunto tratante o lenocida, pues obviamente se acogían a las penas de nuestro Código Penal, que hasta hoy están vigentes hasta en tanto se publique nuestra reforma. Y entonces entramos en el debate y en ese estudio, pero regresándome a lo de la causa, ahorita les platico de la reforma. Se terminó la plática y entonces yo me acerqué con la madre, que en ese momento es un refugio franciscano, donde todas las niñas, y les digo niñas, de 11 a 15 años, todas fueron víctimas de abuso sexual, fueron explotadas sexualmente, y todas son madres niñas, hay niñas que tienen bebés de 8 meses, 1 año y apenas tienen 12 años, hay niñas que ni siquiera hablan español porque son de comunidades indígenas, y todas esas niñas van a dar ahí por mandato legal porque no hay una estructura familiar que pueda hacerse cargo de ellas. Y bueno, ya ahí me metí a ese asunto, conocí a la Madre Superiora, le ayudamos en los temas que nos pedía,
Y me di cuenta, como bien decían hace rato, ellas son víctimas de trata, pero el delito del que son víctimas, los tutores, los padres, no están siendo procesados ni castigados por el delito de trata. Violencia intrafamiliar, otro tipo de delitos. Entonces ahí nos empezamos a meter al tema de la reforma y vimos la idoneidad ya después de 3 años, creo, de estar desde la legislatura pasada, porque yo soy diputada reelecta, de prever una reforma que fuera mucho más allá. Actualmente lo que aprobamos la semana pasada en el Congreso, y quiero resaltar con el acompañamiento de todos los grupos parlamentarios, de Morena, del Verde, de Futuro, de Hagamos, de Movimiento Ciudadano, del PRI y del PAN, fue una reforma primero que homologa porque desde el 2000 de trata. La Ley General de Trata prevé 17 supuestos, donde el abuso sexual es uno de los supuestos, los trabajos forzados, la mendicidad, explotación laboral, entre otros supuestos, prevén penas de hasta los 30 años, pero delitos como corrupción de menores, lenocinio, gestión de la adopción ilegal, que los prevé nuestro Código Penal, tienen penas, si me equivoco, la Fiscalía de hasta 10 años y la menor de 3. Es un delito por el que no se puede conmutar la pena, es decir, si hay pena privativa de la libertad, pero si se acoge o si logra el abogado defensor una pena de 3 años, pues el criminal sale en 3 años. Lo que hace poco posible el echar a andar lo que yo creo que es la mejor estrategia, que podría ser muy contundente, que es la de una red de alertadores de trata. Primero, sí es un tema tabú. A mí me lo dicen recurrentemente y me lo decían en ese tiempo. ¿No te da miedo, diputada? ¿No te da miedo? Pues la verdad miedo no me da, pero sí sé que tenemos una gran responsabilidad, además del encargo que ocupamos para hacer efectivas nuestras acciones. También sé que no nos podemos quedar callados, y jamás me ostentaría yo como una activista como lo es Diana o como lo es Antonia, pero me atrapó la causa a razón de eso, y sí sé que tengo una gran responsabilidad desde la curul que ocupo en el Congreso y desde el privilegio de usar para cambiar las cosas, porque tengo ese poder que no tienen las niñas, las mujeres, los jóvenes, que en este momento están siendo privados de su libertad y están siendo sometidos o sometidas a las peores atrocidades. Yo soy un factor más que quiere colaborar y que quiere ayudar. Creímos dentro de todas las fracciones parlamentarias, ya haciendo una revisión exhaustiva, que la mejor manera de reforzar nuestro código, que es lo que nos toca y los compete a los diputados, el marco jurídico, era primero homologar las penas respecto de los delitos del Foro Común que se equiparen a conductas que prevé la Ley General de Trata. Y también, de manera expresa, conminamos a los juzgadores que sí pueden, antes de la reforma, acudir a las leyes generales a imponer las penas, las leyes generales, que no hubiera excusa ni de los abogados defensores en sus argumentos y en su defensa, tampoco de los juzgadores, una vez que la carpeta ya se turna y se va a procesar, de imponer las sanciones y las penas que prevé la Ley General de Trata, con independencia de los supuestos que se acrediten conforme a nuestro Código Penal. Eso es lo más importante de la iniciativa. Se equiparan las penas, pero también se conmina a los juzgadores que apliquen las penas que prevén la Ley General de Trata. No desaparecimos del Código los delitos del Fuero Común, porque hay acciones que seguirían encuadrándose bajo ese supuesto, pero esa es una muestra fehaciente y contundente para que Jalisco deje de ser un paraíso de impunidad, porque si bien la trata es un problema global, no es privativo, claro que por supuesto no es privativo ni de este gobierno, ni de los gobiernos municipales de Chapala, ni de Guadalajara, ni de... porque me consta que los presidentes municipales a cada convocatoria que se les hace acuden y asumen la responsabilidad que les toca. No obstante, no les compete a los municipios, pero sí al Estado de la Federación, la prevención del delito y la seguridad de ellos como coadyuvantes. Nunca han negado la realidad de sus territorios y quieren coadyuvar. Es un problema global, no es privativo, insisto, ni de tal vez de la época sí, porque ha venido cambiando, pero no del territorio ni del gobierno en turno. Entonces, eso es lo que hicimos desde el Congreso, es un primer paso aunado a todas las acciones que de fondo
también tenemos que atender y que es de la parte que primordialmente se ha encargado mi compañera diputada Selenia. Hemos hecho una gran mancuerna en este tema y seguramente seguiremos. Yo más bien dejo abierto el diálogo a que las que conocen de cerca el dolor, así pero bien de cerca, que se han metido hasta las entrañas, Antonia, Diana y todos los que conocen bien de cerca y que tienen muchísimos años en esto, a que nos digan cómo más podemos empezar a erradicar este mal. Y por supuesto que celebro que estén aquí todas las dependencias involucradas, no sé, de la Fiscalía, voy a decir una tontería, implementar un protocolo para la denuncia, para inhibir el miedo a la presentación de la denuncia, alerta de trata fundamental, donde podamos estar articulados todos, desde el transporte, el sector hotelero, el turístico, infinidad. Hoy la trata está lamentablemente a la vista de todos, pero tal vez no sabemos qué hacer, aunque percibamos la comisión del delito en nuestra cara. Hoy está a la mano un teléfono celular y nadie puede ser omiso a eso. Seguramente, como yo, quienes aquí tienen hijos ven el dolor de otro niño o el niño en la cara de nuestros hijos y jamás desearíamos eso para nuestros hijos, para nuestros familiares ni para nuestros seres queridos. Y por eso ese es el principal detonante de nuestro trabajo y por supuesto lo que nos queda de encargo y lo que nos depara el futuro, no vamos a quitar el dedo del renglón para que Jalisco esté libre de trata. Muchas gracias, querida Selenia, y muchas felicidades. Muchas gracias, diputada Claudia. Y ahora es el turno de presentarles a nuestra ponente, compartir todo su información que ha realizado en la investigación de este tema. Antonia Chávez Gutiérrez, ella es doctora en Educación Superior en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en Psicología Educativa y una especialización en Infancia, certificada por la Universidad Complutense de Madrid. Además, fue presidenta de Observa la Trata, Observatorio Latinoamericano contra la Trata y el Tráfico de Personas en el 2017 y 2019. Hoy es consejera del Consejo Municipal para la Atención a la Violencia contra las Mujeres de Guadalajara, entre otras muchas comisiones especiales. Así que bienvenida, doctora Toni, como le decimos de cariño. ¿Quieres allá o quieres de este lado? Tú dime. Ok, perfecto. Entonces te doy el micrófono. Muy buenas tardes a todos. Creo que me tocó la hora entre que están pensando en el lunch y en el agüita fresca, ¿no? Bien, pero bueno, vamos a tratar de hacerla breve, ya que entre la horita del cansancio y demás va a ser un poco abreviado. En este otro punto para no taparlos acá. Y bien, la idea de compartirles un poco la experiencia que hemos tenido. Desde la Universidad de Guadalajara nosotros empezamos a hacer estudios desde 1908 en la antigua central camionera, donde en ese tiempo ni siquiera se hablaba del tema, no había una ley. La ley fue hasta el 2012, 2013 a nivel federal. Y cuando nosotros empezamos a estudiar ahí lo que en aquel tiempo se llamaba prostitución infantil, malamente porque ser explotación, prostitución sexual comercial. Y que, bueno, nos dio a nosotros la pauta para poder conocer que aquello que lo veíamos tan difuso y tan complejo, pues estaba pasando ahí en el área céntrica, desde la Plaza de los Mariachis hasta la Central Camionera. Esto nos dio pie para que en un evento de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales coincidimos con otros investigadoras e investigadores de Latinoamérica, donde trabajaban población en calle y estaban buscando este tipo de
otros investigadores los encontraban en Tijuana, los mismos niños que estaban acá en Guadalajara, o los encontraban en Cancún. O sea, niños para infantil, y que era la trata de personas, pero que en ese momento, de ahí que para el 2000 nosotros empezamos ya a hacer a este fenómeno que no era visible, que no se concebía de esa manera, y ya para digamos, la primera publicación conjunta con otros investigadores de Latinoamérica, y para el 2010 estaba ya conformado el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, que actualmente están integrados 16 países, entre académicos y organizaciones civiles. Y claro, desde la Universidad de Guadalajara, nosotros ya desde el 2006 teníamos seminarios especializados justamente para capacitar organizaciones civiles, promotores de las instituciones que trabajaban con población en calle, y contábamos ya con la especialidad de educador de calle. Entonces, en realidad, la formación en el Estado fue desde etapa muy temprana. Desafortunadamente, no era a quién se recurría para la formación de los asistentes o de los trabajadores públicos del gobierno, ¿no? Así que es muy grato que tengamos hoy un público tan especializado y que estemos aquí junto con otras organizaciones recordando cuál ha sido el camino que se ha seguido en el Estado para comprender este fenómeno. Y pues me toca hacer ahora sí que el papel de la abogada del diablo, porque yo tengo que decir lo que no se ha hecho, ¿sí? Y el discurso está muy bien, está muy bueno, claro que hay iniciativas. Los foros de trata generalmente los conformamos la mayoría mujeres, ¿quién sabe por qué? En mínima cantidad nuestros compañeros varones, y entonces eso nos va hablando un poquito de qué es lo que pasa con el tema de la trata, ¿no? Bien, entonces yo les traía un poquito de historia, pero creo que la vamos a ir haciendo como un poquito más rápido para comprender en qué medida, si quieren nos vamos al anterior, en qué medida realmente estamos en condición de dar la abolición de la trata de personas. A veces lo decimos, claro, es nuestra intención decir la vamos a erradicar, pero si hablamos que la trata de personas tiene que ver con los orígenes del capitalismo y que el capitalismo sigue predominando como el modelo económico en el mundo, mientras nosotros no seamos capaces de crear un nuevo modelo económico, el capitalismo obviamente se sostiene a partir de la esclavitud. Y fue así desde los inicios de este movimiento, ¿no? O sea, sin esclavitud no hay riqueza. Incluso en la actualidad, las mayores marcas de ropa, de tecnología, de alimentos, están sostenidas en la esclavitud, o sea, en condiciones de trata. Sin embargo, este tipo de negocios están subsistiendo pues por las complicidades del propio Estado. Entonces, mientras no desdibujemos esas raíces de la propia trata de personas, entonces difícilmente vamos a poder decir lo que hacemos, así nos aboquemos de corazón, de más y de tiempo completo, mientras no se desenganchen esas raíces de la trata de personas o de la explotación humana, pues difícilmente vamos a poder decir algún día que estamos en una zona libre de trata y de explotación de personas. ¿Bien? Entonces, aquí yo les ponía a algunos autores que han tratado esto y que de alguna forma está relacionado también con esto que ahora lo hemos visibilizado un poco más, de cómo la corrupción, como la enfermedad máxima del Estado, mientras no trabajemos sobre ello, pues difícilmente nos podemos poder trabajando de fondo las raíces del problema. Por ejemplo, cuando pensamos en Jalisco y que hablamos de la explotación humana, ¿en qué escenarios podríamos de que se está reproduciendo todos los días esta explotación? Hablemos de los campos agrícolas, hablemos de la producción del tomate, hablemos de la
del aguacate, de los berries, que son como los mayores orgullos de Jalisco, pues ahí está la explotación humana. ¿Por qué? Porque los jornaleros agrícolas no tienen los derechos básicos laborales para poder desarrollar su trabajo de manera digna. Lo hacen bajo condiciones de explotación, bajo condiciones de trabajo forzado. Entonces, cuando hablamos de esto, o sea, tenemos que hablar del trabajo, que tiene las obligaciones de garantizar que cualquier persona que esté trabajando en el Estado tendría que estar bajo estas condiciones de certeza legal, laboral. Sin embargo, derechos laborales a lo largo del tiempo habíamos adquirido se han y que trabajan jornadas de mucho más de 8 horas, sin contrato laboral y con un salario que se los mueven cada semana dependiendo de qué tan bien le caen al jefe o no. O sea, la mayoría de nuestros jóvenes actualmente y en el Estado están trabajando sin contrato laboral, que sería un punto básico de un trabajo digno a un trabajo en condiciones de explotación. Adelante. Bien, entonces desmantelar el neoliberalismo sería una de las primeras bases para poder hablar de que de veras estamos trabajando en serio para anular la explotación humana. Adelante. Ya nos decía Diana, 50 millones de personas que viven en esclavitud moderna, según el Índice Global de Esclavitud de Walfree, una fundación que se ha dedicado a estar trabajando la profundidad sobre explotación a nivel global del mundo, y que este dato pudiera ser mayor, porque uno de los mayores problemas que tenemos en Latinoamérica es que nos acomodamos según nos convenga para dónde va el informe. Entonces, cuando pedimos el informe de cuántas denuncias, por ejemplo, si nosotros queremos saber cómo anda nuestro Estado en cuestión de avance en materia incluso jurídica, de acceso a la justicia, de cumplimiento de derechos humanos, simplemente que veamos el dato de cuántos casos de trata se han consignado. Y no los hay. Por ahí creo que hay un dato como de 3, pero no aparece ni siquiera ni de cómo, por qué o cuáles delitos se le asignaron. Y si queremos pensar en términos de cómo se aplica la justicia, por un gran avance legislativo, lo que podemos ir a nivel latinoamericano es que en los últimos 10, 15 años tuvimos un avance en el diseño de lenguajes jurídicos para las denuncias de trata. Sin embargo, la aplicación. Por ejemplo, que nosotros el caso específico de la niña que entró en el vehículo de un público en Puerto Vallarta y que se le dejó libre porque la niña no había tenido satisfacción sexual durante la violación. ¿Sí? Entonces, de ese tamaño son los resultados, aún las intenciones del trabajo se han dado en otra línea. Entonces, hablar de la realidad en el tema de trata, la verdad es, cuando hablamos de resultados, es verdaderamente vergonzoso. Y vergonzoso porque es ese mismo Estado que lo intenta trabajar, es el mismo Estado que lo omite, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, la misma organización de Walfree determina que lo primero que tiene que existir es una auténtica voluntad política, pero esa voluntad política completa, no nomás con intenciones, sino tenemos que hablar de resultados, y los resultados son cuando hablamos de cuántas personas han sido consignadas, dónde están los perpetradores, dónde están los tratantes, porque regularmente hablamos de víctimas, pero no hablamos de tratantes. Esos no aparecen en el discurso. Adelante. Bien, por otro lado, Estados Unidos nos da un dato todavía más leve, con 27 millones de personas en condiciones de trata, pero sabemos nosotros que quien más alto tiene las condiciones de explotación en todos los niveles que tiene que ver con la explotación humana, pues es el propio Estados Unidos. Existen empresas completas en nuestro país vecino que es trabajada por muchos migrantes latinoamericanos, sí, en condiciones totalmente absurdas de explotación, sin un contrato, sin unas vacaciones, se les paga el día que trabajan, se les paga sin acceso a servicios médicos. Entonces, trabajar en Estados Unidos y ganar en dólares el día
significa que es lo único que van a ganar, pero no ganan servicios para tener mejor. Y esto es a todas luces, no necesitamos ni siquiera investigar. Si vamos y les preguntamos al número de migrantes de nuestros pueblos, la mayoría de los pueblos, ustedes saben que están desiertos porque todos están, no están trabajando con las mínimas condiciones laborales, amén de las explotaciones, ¿no? Bien, y bueno, sí se ha aumentado con la pandemia, aún cuando el informe de Estados Unidos decía que no era así porque no estaban abiertas las posibilidades de explotación o los negocios, etcétera, etcétera, pero en la medida que los ingresos económicos disminuyen, obviamente los candidatos para ser explotados aumentan y bien lo decían mis compañeras, los medios de internet a través de las tecnologías era más fácil de captar a las personas en situación de desesperación y captarlos para la trata. Adelante. Bien, ¿qué favorece entonces la trata? Pues obviamente estas condiciones de naturalización de la violencia social y de la explotación, esos discursos que ahora se han tan popularizado, ¿no? Como que decimos, ay, sí, es que los nacos, es que los chairos, es que, o sea, como si hubiésemos una población que nacimos para ser explotados y que queremos entonces tener algún ingreso más decente, entonces nosotros estamos queriéndonos saltar el código postal, ¿no? Como que queremos estar en otro lado que no nos pertenece. Entonces hay un valor cultural muy enraizado de discriminación, de violencia social, incluso de xenofobia, que favorece cómo las más vulnerables son candidatas a caer en este tipo de condiciones de explotación humana. Y bueno, el abuso del poder del propio Estado, donde permite incluso la llegada de ciertos inversionistas que ponen las condiciones laborales y el mismo sistema jurídico mexicano capta las normas. O sea, ¿cuántos derechos laborales no hemos perdido porque se han modificado para dar certeza a la explotación humana? Y bueno, las escasas oportunidades de trabajo digno, la mayoría del trabajo en México como en otros países latinoamericanos tienen que ver con estar en situaciones de precariedad e informalidad laboral. El 60% de los empleos, todas esas estadísticas donde dice que aumentaron el empleo, pues lo que aumentaron fueron actividades donde no se tiene ningún tipo de derecho laboral. Y bueno, en cuanto a esto hay una suficiente actuación del Estado porque el Estado no está verificando cuáles son las condiciones en las que se encuentra la población y bueno, por supuesto está en cumplimiento particularmente los derechos laborales. Cuando se habla de trata, adelante, regularmente nos vamos a pensar en la trata en términos de explotación sexual, cuando la más común y en la cual incluso somos parte cada uno de nosotros, cuando se nos violan los derechos y nos someten a condiciones de trabajo forzados, la laboral. Y sin embargo esa no la tocamos. ¿Por qué? Pues porque no nos compete. ¿Cómo vamos a destapar un tema que hasta el mismo gobierno mantiene ese tipo de condiciones de explotación laboral, ¿no? Bueno, hablamos de esas condiciones culturales que están relacionadas con la trata y que tienen que ver con esto, con el uso y el abuso del poder, la desigualdad de género, los contextos delictivos, las desapariciones forzadas, que en el Estado, la verdad, tenemos una situación dolorosa y vergonzosa y que en ningún momento estamos relacionando las desapariciones forzadas con trata. En ningún momento, cuando es un punto básico. Los procesos de migración interna, la migración internacional ilegal, el desarraigo, que igual es un estado que exportamos migrantes. La violencia sexual, la explotación sexual, y que incluso no considera que la explotación sexual es la explotación laboral, la esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, el trabajo forzoso por deudas, otras formas naturalizadas de violencia, abusos, maltratos, crímenes y desinformación sobre la trata. De ahí que las personas jamás se consideren víctimas porque no hay ninguna instancia educativa que desde el preescolar, la primaria, la secundaria, el bachillerato, estén hablando de qué se trata cuando hablamos de trata de personas. Adelante.
Bien, dentro de estas mismas condicionantes sociales hablamos de esta desigualdad de género, lo que ya señalábamos antes, y bueno, y enfatizamos por qué no relacionamos las desapariciones de personas con la trata. Adelante. Adelante. Les prometo que no voy a decir así que pueden. Tenemos por aquí, dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, hay un compromiso en la meta 8.7, donde se hace un llamado desde las Naciones Unidas a los gobiernos a adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso como una de las formas de trata y poner el fin a las formas contemporáneas de esclavitud, de la trata de personas, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la explotación y la utilización de niños soldados, de aquí de poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Desde el momento que llamamos trabajo infantil, desde las Naciones Unidas, estamos cometiendo un grave error porque en realidad es explotación infantil, violencia infantil. Entonces, si desde ahí nos equivocamos, entonces estamos mandando el mensaje que el trabajo infantil es algo malo. Adelante. Y bueno, aquí hablamos de que tendrán que existir estrategias innovadoras para poder llegar en algún momento al cumplimiento de esta meta 8.7 y la promoción de políticas desde estas coaliciones regionales, nacionales y subnacionales para poder pensar que podemos trabajar la cuestión de la trata de personas, ¿no? Adelante. Bueno, aquí son los sectores económicos más recurrentes del trabajo que tiene que ver con la trata: servidumbre, trabajo doméstico. Nunca consideramos que el trabajo doméstico, ese de puertas cerradas, que están en esas colonias que no solamente están en las zonas más emblemáticas de la ciudad, sino en alguna serie de cotos donde nadie tiene que pasear al interior, que las personas llegan de algunas comunidades indígenas, de áreas rurales pobres, se incursionan en este tipo de viviendas y no salen ni siquiera sábado y domingo para descansar, que son explotadas de día y de noche según las actividades que se requieran al interior de estas casas, ¿no? Negocios como bares, centros de belleza, centros de masaje, en áreas de construcción, manufactura, agricultura, pesca, turismo, restaurantes, comercios, servicios personales, industria textil, minería, mendicidad, extracción y venta de órganos, donde entonces la única posibilidad, como decían las compañeras, sin clientes y sin consumidores no hay trata, pues tendríamos que hablar y visibilizar cuáles de estos negocios tendrán su producción libre de esclavos y que nosotros pudiéramos no consumir ningún producto que tuviera orígenes de producción con trabajo esclavo. Y entre ellos, por ejemplo, marcas como Zara, como H&M, como la producción de esas bolsas que cuestan casi lo que un carro y que se ven reaparecer por estos espacios, están diseñadas y producidas en construcción. Adelante. Bien, las líneas de acción. Pues las líneas de acción fundamentales tendrían que las políticas públicas abordaran, ya lo hablaban aquí, algunas estrategias de prevención para la generación de conciencia entre la ciudadanía, para la sensibilización no solo de las víctimas, sino también de los tratantes, porque la mayoría de los tratantes son las personas cercanas a las mismas víctimas. El trabajar con sectores estratégicos identificados con situaciones de trata de personas, como aquí hablaba el sector del turismo, el sector de la industria del entretenimiento, el entretenimiento para adultos, que vemos los letreros por todas las avenidas de entrada a la ciudad, de ese dulce que está en la boca de todos, que son negocios, e incluso les llaman centros de entretenimiento para adultos, ¿sí? Y que no son otra cosa más que lugares de explotación sexual a todas luces, y a pesar de que Guadalajara y la zona metropolitana son de las áreas más conservadoras del país, y sin embargo nosotros pasamos, los vemos, hacemos callo y callamos, ¿no? El garantizar el acceso a la justicia. Ahora que
la ley dice que no es necesaria la denuncia para actuar, en todas las fiscalías dicen no. Si no hay alguien que lo denuncie, yo no puedo hacer nada. O sea, no hay investigación. A pesar de que en el Estado existió alguna vez un área específica para trata de personas y que luego la quitaron, era como, sí, creo que no. La idea era trabajar simplemente por sí mismos, con una investigación libre y poder identificar todos los espacios de trata. Y bueno, desapareció antes de que pudieran empezar a actuar. Entonces, el acceso a la justicia realmente no está garantizado, a pesar de los esfuerzos de muchas de nuestras legisladoras de estar puliendo los detalles que han quedado mal planteados en la ley, ¿no? Bueno, un trabajo transnacional coordinado y donde más les duele a todos los delincuentes, tendría que haber una revisión de flujos financieros, si existe o no el blanqueo de capitales y si están relacionados con la trata y el tráfico de personas. Mientras no hagamos esto, el maquillaje solamente nos va a ayudar a ocultar el grave problema que tenemos y que si no le damos desde la raíz, pues vamos a seguir pensando que con un curita vamos a quitar el grandísimo cáncer que nos ha dejado la producción capitalista, ¿no? Bien, ¿qué es el Observa la Trata? El Observa la Trata es este observatorio que se formó desde el 2010, que ha estado operando en 16 países, que son 56 organizaciones entre academia y dentro de lo que hemos podido garantizar es que el objetivo de incidencia primero fue empujar para todos los países una ley accesible para garantizar este acceso a la justicia, y creo que esto ya se ha logrado, y algunas otras cuestiones para los diagnósticos locales y las agendas de políticas públicas. Adelante. Este espacio es un espacio independiente de articulación de diferentes actores a lo largo de Latinoamérica y el Caribe, y desde un enfoque de derechos humanos, género, generacional, movilidad humana, interculturalidad y acceso a la justicia, procura la producción colectiva de conocimiento para incidir en la prevención, persecución, protección integral de las víctimas, para la erradicación de la trata y el tráfico de personas, y que en Latinoamérica llevamos ya desde 2010 a la fecha conformados ya con una figura social representativa, ¿no? Adelante. Bien. Cuando hablamos de trata de personas, pues ya todos ustedes han tenido algunos acercamientos a la capacitación básica para entender que pues estamos hablando de la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad. ¿Qué pasa cuando se hace exactamente lo mismo, captación, bla, 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 y no se reconoce, como es la mayoría de los casos? Que si a una gente le ofrecen un empleo, la persona lo cree y se va voluntariamente. Entonces, ¿significa que ya no es trata? Entonces tendríamos que cambiar toda la perspectiva jurídica. O sea que estamos bajo una perspectiva jurídica que no define, no abarca el problema real. Incluso se queda corta cuando solamente ubica la trata de personas a esas formas de captación, transporte, traslado, acogida, recepción, cuando el mayor delito, que es la explotación, no aparece ni siquiera en el concepto. Y esto, que lo abarca el protocolo de Palermo, fue la base para las legislaciones de todas las leyes del mundo, no solamente la nuestra. Entonces, ya desde ahí, desmantelar la base jurídica, que no quiero ser mal pensada, pero que generalmente las bases jurídicas están hechas justamente para eso, para que cuando tú ya acotes y tengas la situación, la ley no te dé para realmente tener acceso a una justicia desde toda esa perspectiva que nosotros pretendemos, ¿sí? De derechos humanos, que aborde la cuestión de género, que aborde la cuestión generacional, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, si nosotros desestructuramos esto, pues la base de nuestra ley tiene una enorme carencia. Enorme carencia, porque ¿cuándo vamos a llegar a demostrar la explotación si esta no aparece en la propia ley de trata? Adelante.
Aquí, para la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata y para la protección y asistencia a víctima, en México, si ustedes se fijan, se repite, se habla de acción o omisión dolosa a una o varias personas para capturar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas, le agregan con fines de explotación, pero de todas maneras no habla nada de la explotación. Hasta ahí nos quedamos. ¿Y a dónde tendríamos que ir entonces? Tendríamos que utilizar otros instrumentos jurídicos para entonces asegurarnos, bla, 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 cuando nuestros jueces con trabajos alcanzan a asomarse a estos conceptos y desde ahí intentar hacer un abordaje de los problemas de la trata y del tráfico de personas. Lo otro sería todavía mucho más complejo, ¿no? Adelante. Bien, y si de ahí le agregamos que los delitos relacionados con la trata y el tráfico de personas son una infinidad de delitos, que cada uno de esos delitos nosotros tendríamos que profundizar para ver si están relacionados o no con la posibilidad de trata, implicaría igual un ejercicio sumamente anexo, complementario, de mayor esfuerzo, que generalmente no lo hacen las personas que están dedicadas a investigar, a hacer este procedimiento de investigación. Y si no viene en el primer principio de la ley, pues entonces dicen, no, pues es que no obliga, la ley no lo dice, por lo tanto no se puede. De ahí que nunca nos vamos, que la mayoría de los delitos de trata aparecen camuflajeados con otros delitos y son los que aparecen consignados, pero no el de la trata. Adelante, de ahí que cuando hablamos cuántos casos hay de trata en Jalisco, le digo, a lo sumo aparecen por ahí 3 que en unas estadísticas aparecen, en otras se las quitan, dependiendo para dónde vaya el informe. Adelante. Bien, tratantes, pues sabemos que utilizan el enganche, generalmente el engaño, tanto para la explotación sexual o laboral, simplemente de los últimos jóvenes desaparecidos que estaban relacionados con situaciones de trabajo y que de pronto no sabemos qué pasó y que terminaron incluso sin vida. O sea, algunos ni siquiera alcanzaron a pasar el día con vida en ese tipo de situación. ¿Para qué sería? O sea, pero podría estar relacionado de manera directa con situación de trata, ¿no? Y bueno, tenemos una cultura muy normalizada de los procesos de captación en las redes sociales. ¿Cuántos de ustedes no tienen familiares en alguno de los pueblos que dicen, no, es que me voy porque fulanito me dijo que mi tío me espera, que mi tío me dijo que él me va a dar para el pasaje, pero la persona que lo lleva, que lo cuida, el pollero, que me va a dar lo del pollero y yo allá le voy a trabajar y entonces ya le pago? O sea, estamos tan dentro de la realidad de la trata como el modus vivendi que no lo vamos a alcanzar ni siquiera a diferenciar. Después nos damos cuenta que ese chavo ni siquiera llegó, que se desapareció en el camino y que qué pasó con él, quién sabe. Y no hay nadie que nos pueda dar respuesta, ni nadie que se pueda comprometer a buscarlo porque se lo buscó. Porque él agarró camino y el pollero, que era el que se iba a hacer cargo, tampoco sabe, y resulta que a medio camino los entregan para otros fines, ¿no? Bien, adelante. Bien, hay muchas formas de cómo los captan, que ya las compañeras lo habían señalado, ¿no? La invitación a experiencias sexuales abiertas. Esto se empezó a dar a partir de la pandemia. Como que todas esas represiones sexuales en los espacios cerrados empezaron a proliferar en las redes sociales. Le digo, son personas muy hábiles, buscan qué está necesitando esa persona que está ahí, que puede ser la que yo necesito para cualquier cosa, y empezaron a promover esto y ahí empezaron a captarlas para someterlas a otras condiciones de trata. Ay, no, okay, muy bien. Bueno, aquí hablamos sobre cuáles son los fines de la trata de personas, cuáles podrían ser esas distintas. Pues estas son las que señala la ley. La esclavitud, que es la propiedad sobre personas y sus bienes, que aunque nos pareciera muy ajena,
en los ámbitos rurales, en los ámbitos indígenas, de esos indígenas que se trasladan de un lugar a otro, de pronto esto es tan común por esas condiciones heredadas, históricas que tenemos en nuestro país y en toda Latinoamérica, de que la esclavitud fue parte de la propia conquista y del propio avance de los pueblos, ¿no? La servidumbre o el trabajo servil, aquí hablamos del trabajo doméstico, de todo eso que impera en nuestra cultura, la explotación laboral, que incluso en algunos ámbitos jurídicos cuando les dicen es que vas a estar de meritorio, estamos hablando de explotación laboral. Las prácticas profesionales, las prácticas institucionales, por ejemplo, el caso de los médicos que trabajan jornadas extenuantes, siendo practicantes, dando el servicio social, es trata de personas. Incluso los mismos que están ya en contrato en las instituciones de salud, las extenuantes jornadas son trabajos forzados, es trata de personas. Los médicos mueren porque se durmieron en el siguiente alto después del hospital y no se reconoce que es por trata de personas, por trabajos forzados. Bien, la explotación sexual, que no es prostitución, o sea, prostitución no es trabajo, prostitución es explotación sexual. Así que quienes tienen esto como una alternativa para su satisfacción sexual son tratantes quienes pagan por sexo. La adopción ilegal, que muchas veces incluso desde las instituciones oficiales de las procuradurías de atención a niños y niñas o a infancias, se han dado niños en adopción bajo condiciones legalizadas, o sea, le dan certeza jurídica a una adopción que en términos, sin esa certeza que puede manipular el Estado, sería una adopción ilegal. Para eso revisen el caso de Sonora en 2015, que se dieron 200 y tantos niños a ciudadanos americanos y se los quitaron a madres porque tenían algún antecedente de alguna adicción, de algún otro tipo de delito menor, y les quitaban a sus hijos, y pues un delito menor o una adicción no es motivo para perder a los hijos. Es responsabilidad del Estado rehabilitar y buscarle un espacio para garantizar los derechos de los niños, ¿no? Pero no es. Las que siguen, por favor. La mendicidad forzosa, que ustedes ya cada vez nos familiarizamos con ver en los cruceros donde van dejando niños indígenas con sus madres en cada esquina y luego alguien más va y los recoge. Entonces la mendicidad forzosa, los matrimonios forzosos o serviles justamente en comunidades indígenas, o ahora en esa apertura de aplicaciones donde se buscan novios o novias y que de pronto aparece también la opción, te quieres casar con un ruso, con la nacionalidad que tú quieras, y resulta que a la larga viene a ser simplemente buscar personas para terminar en condiciones de explotación, ¿no? La utilización de personas menores en actividades delictivas, pues aquí nuestro compañero de la Fiscalía no nos dejará mentir. El mayor número de delitos son cometidos por menores de edad y tiene que ver con que son captados por las redes delictivas justamente para estos fines y porque es más fácil que no se les aplique totalmente la ley, ¿no? La experimentación biomédica ilícita en seres humanos, mucho ojo aquí que se ha aprobado la donación de óvulos, o de esperma, y los vientres de alquiler, la reproducción, la renta de vientres para la reproducción, que luego la vamos a ver en la siguiente gráfica, como una de las formas que no está totalmente clarificada como modalidad de trata, aunque aparece aquí la experimentación biomédica y ilícita en seres humanos, y el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos como otra de las modalidades de trata. Adelante. Y bueno, con esto yo cerraría sobre otras formas de trata de personas no establecidas en la ley. Los vientres de alquiler, que desafortunadamente en el estado de Jalisco, junto con Tabasco y Sinaloa, está aprobado. Nos venden la idea romántica de que aquellas personas que han luchado por tener un bebé y que no lo pueden tener, y que aquellas personas que son del mismo sexo y que anhelan tener un hijo y no lo pueden tener de otra manera, lo van a poder tener con el hecho de alquilar un vientre de una mujer para que dentro de esa mujer se desarrolle un producto
le llaman la mujer gestante, el producto, que es el hijo, pero se le llama producto, y que deberá ser entregado después de haber firmado un contrato previo, ni siquiera la formación del bebé, está firmando un contrato para que ese bebé sea dado al término, y que la mujer firma el no pelear ninguno de sus derechos por haber sido madre de ese bebé, y que no es su hijo porque no tiene su carga genética, porque muchas veces la carga genética viene desde fuera. Entonces es anular la posibilidad de las mujeres de ser madre, anular a las mujeres y utilizarlas simplemente como una vasija reproductiva, que viene a ser una de las máximas violencias, por si fuera poco todas las que ya tienen las mujeres, ¿no? Entonces es una violencia más. Y que, bueno, en Jalisco ya existe la aprobación de una ley que da certeza jurídica a este tipo de explotación, y asumiendo eso de que las personas que tienen el sueño de ser padres y no lo han podido tener, ahora lo van a poder tener con esta ley. Y bueno, mi razonamiento es que no todo sueño es un derecho. Yo puedo tener derecho a muchas cosas, y un derecho y una ley no me lo va a resolver. Y si la infertilidad puede ser dada por miles de condiciones, pues un vientre de alquiler no le va a resolver su limitante de la infertilidad. Entonces yo creo que esto está para repensarse, una tarea para nuestras legisladoras de se vale dar paso atrás y decir nos equivocamos al aprobar una ley que va en contra de los derechos de los niños y las niñas, o sea, amén que también de las mujeres, pero ¿cómo es posible que al niño le violemos los derechos desde antes de nacer? El derecho fundamental es a su identidad, ¿sí? A una vida digna, al derecho de vivir en familia. ¿Y quién es su familia? El que pagó el contrato. Entonces, es una tarea muy fuerte, ¿no? Y me extraña que en un contexto de nuevo tan conservador, esas cosas pasen rapidito y terminen aprobadas. Bien. La venta de esposas, que ahora aparece también en internet, los centros de rehabilitación de adicciones, que de pronto le dicen, sí, tú vas a entrar, aquí nosotros te vamos a ayudar, y a la hora de la hora los tienen bajo condiciones de trabajo forzados, de diferentes tipos de violencia. Los centros religiosos e iglesias, que de pronto igual les prometen, en razón de sus creencias religiosas, los someten y terminan incluso sometiéndolos a violencias muy fuertes de tipo sexual, de tipo laboral. Y bueno, yo les puse aquí también las prácticas o servicios profesionales de pasantes o estudiantes universitarios, y la más grotesca es la que les hacen a los médicos, a las médicas, a los del área del sector salud, donde les ponen rutinas tan extenuantes que atentan contra su propia salud y su propia vida. Y eso no nos hemos asomado a ver, ni hemos llamado la atención como un incumplimiento grave de derechos humanos. Bien, le dejaría hasta ahí. Yo de todas maneras dejo la presentación da para mucho más. Si alguien quisiera profundizarlo, la presentación ahí la tienen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Tony. Muchísimas gracias. Y bueno, también nosotros desde Julio Azul, visibilizando la trata de personas, de fin de la esclavitud, antes de cerrar este foro, les traemos un presente a cada uno de ustedes para agradecerles su compartencia, el dar lo mejor de cada uno, todo lo que expresaron en el día de hoy, tenemos por aquí. Entonces, a ver, si Guadalupe, Ari, me van ayudando. Fíjense que en este año, 2023, en esta segunda edición, estamos presentando una obra que se llama Faro de la Esperanza, del artista Alexa Puentes, una ceramista emergente de aquí de Jalisco, que manifestó esta obra. Es el emblema de la organización de fin de la esclavitud. Y otorgarles una réplica de esta obra a cada uno de ustedes para invitarlos a que sean esa luz que necesitamos, ese faro, ese puerto seguro a donde debemos de llegar, y que desde cada uno de sus ámbitos de acción, de sus sectores, de sus trabajos, pues nos ayuden a
esta problemática, brindar a nuestra población y a seguir trabajando porque tengamos y un mundo mejor. Ustedes pueden hacerlo desde donde están. Entonces, muchísimas gracias. Les tomamos una foto. Nos dicen, por favor, que nos tomemos aquí una foto con nuestros invitados. Muchas gracias. De esta manera cerramos este foro y les agradezco mucho a todos y a toda su presencia y gracias a ustedes, estimados amigos del Presidium. Muchas gracias. Fuerte aplauso para ellos.